Alcanzando su mundo. Sesión 1. Descubriendo su mundo. El vecindario. Querida, no vi mi traje gris en el closet. Lo necesito mañana. Todavía está en la lavandería. Lo iré a recoger. Gracias. Adiós. Buenos días. Bueno, eso espero. Buenos días. Lamento la interrupción, Elsa. Invítame a un cafecito, por favor. Estoy en retirada. Creo que mi cerebro debe estar muerto. Claro. ¿Por qué esta cocina siempre huele como toda cocina debe oler? David tenía ganas de comer panqués esta mañana. Oh, está caliente. Una taza a esta hora hace el mismo efecto que una transfusión. La verdad, trabajé hasta muy tarde anoche. Mi máquina de escribir se calentó. Oye, eso huele como hecho en casa. Por favor, Susana, sírvete tú misma. Gracias. Podrías hacerte millonaria. Empacas esto y lo vendes de puerta en puerta. En serio, Elsa, podrías vender esto a domicilio. Sabe a mantequilla. ¿Cuánto café, Susana? Dame una taza. Así será más fácil devolvértela. No te preocupes por eso. Un estómago contento mantiene a un hombre en su casa. ¿Alguien dijo eso? ¿Y hace cuánto que tú y David han tenido este maravilloso romance? 12 años, el 16 de junio. ¿Por qué lo preguntas? Curiosidad periodística. Un momento, no nos vayas a poner en tus historias, ¿de acuerdo? Sí, está bien. La verdad está más en el lado de lo extraño que en el de la ficción. Soy testigo de eso. Ricardo ha estado de mal humor por días. La vida es un campo minado, siempre a punto de estallar. ¿Sabes qué? ¿Por qué no me haces un favor? Llévate el café y este pastel, porque si no, se arruinará para mañana. ¡Anda! ¿Hablas en serio? ¿Haría el buen samaritano algo tan bueno como esto? Perdona, pero tengo que salir. Tengo compras que hacer. Si quieres. ¿Ya hiciste tu buena obra cristiana? Hola, David. Hola, Ricardo. Ten cuidado, David. Daña tu imagen. Nadie compra seguros de alguien que tiene las uñas sucias. Pero se siente bien. Las mías tienen grasa desde la secundaria. ¿La grasa se convierte en dinero en el negocio de reparación de autos? Sí, es lo que dicen. Los autos se mantienen alineados, pero las cuentas no. ¿Sabes, David? Pensaba el otro día. ¿Hace cuánto que somos, tú sabes, vecinos? Cumpliremos 9 años en unos días. A eso me refiero. 8 temporadas y jamás hemos ido a un partido juntos. ¿Por qué crees? No lo sé, Ricardo. ¿Diferentes prioridades? No niegas que te he invitado. No. Son los domingos y eso significa iglesia.
¿No crees que ya es tiempo de que te asciendan a la vicepresidencia? No, ni siquiera estoy cerca. Yo siempre he pensado que aunque te sacaras $1 millón, aún así lo tomarías tan natural. Es más, aunque tuvieras un salario de 6 cifras, no te jactarías. Bueno, es un sueño agradable, Ricardo. ¿No sería fantástico poder tirar todo lo que no ha funcionado? Ponerlo ahí y olvidarlo. Los basureros son testigos de algunas historias. Quisiera una nueva vida, una nueva esposa. Empezar de nuevo, totalmente limpio. Hola, Ricardo. Amor, la cena está casi lista. Lávate las manos. Encantado de hablar contigo. Después terminaremos de hablar de esto. ¿Y qué hay en el menú de hoy? No sé. Ahí es donde yo siempre te gano, amigo. Yo tengo comida china y mexicana aquí. ¿Quieres un poco más? Sí, gracias. Susana vino esta mañana cuando te fuiste a la oficina. ¿Ah, sí? Sí, dijo que había trabajado toda la noche. Se veía totalmente agotada, David. ¿Logró vender alguna historia? ¿Quién sabe? Su vida es tan irregular. Ah. Esto llegó en el correo de hoy. ¿Qué es? La iglesia tendrá un seminario en las próximas semanas. Ah, no quiero saber de qué se trata. Hay una nota del pastor. Ah, Quiere que todos se involucren y que ustedes, los líderes, se hagan cargo. es que si me involucro, necesitaré un día de 30 horas. ¿De qué se trata? Se llama Alcanzando su Mundo. Tenemos suficiente tiempo, cariño. El coro está practicando antes del servicio. Todas las contraltos saben leer música, excepto yo. Yo tengo que oírlo una y otra vez. ¿Puedes creerlo? Ah, latas de cerveza, cajas de pizza, hasta ropa. ¿Cómo puede uno ganarse el respeto? Limpiarán esto hasta después del mediodía. Necesitamos unas paredes, altas paredes alrededor de la casa. Pausa para discusión. Descubriendo su mundo, con el doctor Bill Bright. Gracias. Gracias a usted. Hola. Soy Bill Bright. Y me entusiasma esta oportunidad de compartir durante las próximas semanas con ustedes uno de los privilegios más grandes que una persona pueda tener a lo largo de toda su vida. Quiero ayudarles a descubrir cómo compartir su fe en Cristo, con confianza y éxito dentro de una gran libertad personal. Y les prometo que cuando hayamos completado esas sesiones, ustedes podrán hacerlo sin alejar a las personas que los rodean y sin tener que aparentar ser alguien que no son. Comencemos. ¿Les parece? Dar testimonio de Cristo es algo a lo cual la mayoría nos resistimos. Meterse en la vida de otros pareciera ser amenazante y evidentemente osado. Tenemos temor de ofender a nuestros amigos, de avergonzarlos, o tal vez el peor de todos los miedos, el de parecer fanáticos. Ahora, yo sentí todas esas cosas. Dar testimonio de Cristo nunca fue en mí natural o algo muy fácil de hacer. Yo por naturaleza soy una persona tímida. Y además reservada. Y probablemente nunca le habría hablado a nadie del Señor
si hubiera seguido mi inclinación natural. Esto es a lo que el Señor se enfrentó cuando en 1951 llamó a un joven y tímido hombre de negocios a empezar un ministerio evangelístico en la Universidad de Los Ángeles. El ministerio creció para llegar a ser el Ministerio Internacional, Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Ser un testigo de nuestra fe en el Señor Jesucristo es el llamado primordial de la cruzada en todos los países del mundo. Dios en su palabra ha dicho tan claro como el cristal que cada cristiano debe ir, proclamar y hacer discípulos en todas las naciones. Y entonces, enseñar a estos discípulos a obedecer los mandatos que Él tan claramente nos ha dado. Durante años, he tratado de ser obediente en formas que no siempre puedo explicar. Obediente a ese mandato de ir y proclamar. El Señor ha honrado mi obediencia. No es otra cosa más que eso. Y si Él pudo hacer eso con Bill Bright, lo puede hacer con cualquiera. Si los confundí en este resumen, vayamos a Hollywood a mediados de los 40. Los Estados Unidos estaban involucrados profundamente en la Segunda Guerra Mundial. Yo había estado tratando de enlistarme desde el bombardeo de Pearl Harbor. Todos mis amigos de la fraternidad, 3 hermanos y un cuñado, estaban en el servicio militar. Yo tenía un tímpano perforado. Era la razón por la que siempre me rechazaban. Pero tenía la idea de que todos en California podían ser reclutados. Todo lo que uno tenía que hacer era presentarse. Fui de un centro de reclutamiento del ejército a otro, a la Fuerza Aérea, a la Marina y a la Guardia Costera. Pero siempre me decían lo mismo. No podían usar a alguien con un defecto como el mío. Sentí que el ritmo de la ciudad era un gran desafío. Obviamente era un ritmo más rápido que el de Oklahoma. Pero decidí que si no podía hacer carrera militar, entonces tendría que luchar por una posición en el mundo de los negocios. Era agnóstico. No sabía si Dios realmente existía y no me importaba mucho. Siempre había vivido con la filosofía de mi padre. Siempre me había funcionado en mis años en la universidad y funcionaría en Los Ángeles. Un hombre puede lograr cualquier cosa que quiera si está dispuesto a trabajar duro y hacer los sacrificios que sean necesarios. Yo tenía el signo del dólar en mis ojos e iba a probar que podía triunfar en los negocios. Había una crítica falta de alojamiento. Los departamentos y casas eran casi imposibles de comprar o alquilar. Así que la gente era incitada a ser patriótica y rentar dormitorios en sus casas. Yo encontré un lugar en la casa de una pareja de ancianos en la calle de San Carlos, donde ahora atraviesa la autopista de Hollywood. Los Johnson estaban en los 80. Eran amables y afectuosos. Tal vez asistieron gran parte de su vida a la misma iglesia y naturalmente me invitaban a que fuera con ellos. Yo no tenía el menor interés, pero les agradecí su invitación. Ahora que reflexiono, puedo ver 2 principios importantes en acción, siempre ahí. Entonces eran válidos y todavía lo son. Primero, los Johnson de inmediato me vieron a mí, su nuevo huésped, como parte de su mundo. Y segundo, ellos plantaron en mi mente la idea de asistir a la iglesia. Jamás me presionaron al punto de hacerme sentir incómodo, solo que no estaba interesado. Estoy convencido de que podemos plantar la semilla, usted y yo, plantar esa idea en la mente de una persona, y esa idea quedará grabada allí. Y sé que algún día seguramente germinará. El tráfico de veras que ha aumentado por aquí.
En muy pocos meses ya tenía mi propia compañía, Productos Bray de California. Tenía mi propia planta lujosa con varios empleados trabajando 18 horas por día. Los domingos eran mi única oportunidad de romper la rutina. Acostumbraba a montar a caballo por las colinas de Hollywood. No había tantas casas entonces. Así me identificaba con el estilo de vida del rancho de mi familia en Oklahoma. Un domingo por la tarde en verano, después de un paseo a caballo, iba pasando por esta iglesia. Estaba muy cerca de la casa de los Johnson y sentí un impulso. ¿Recuerdan la semilla plantada en mi mente? Decidí que echaría un vistazo adentro. Debía haber olido a caballo. Pero no había planeado quedarme. Deseaba que nadie se diera cuenta de mi presencia. ¿Cómo es una persona con el poder de Cristo? La primera vez me fui tan pronto como empezaron a inclinar sus cabezas para orar. Pero curiosamente, después de unos meses, me encontré de regreso en la iglesia una y otra vez. Siempre me sentaba aquí, en la última banca, para salir rápido si era necesario. Yo quería ser el último en llegar y el primero en irse. Mi timidez siempre me ha mantenido alejado de los demás. No estaba convencido de ninguna necesidad. En realidad, era un pagano feliz. Pero regresé y escuché. Algo estaba pasando en mí. Retrospectivamente, logro ver que el Señor estaba contestando las oraciones de mi madre. Ella era una mujer callada y reservada que confiaba totalmente en el poder de la oración. Más tarde, supe que ella había orado por mi salvación cada día de mi vida. Pero mi padre no era creyente. Así que crecí en Coweta, Oklahoma, determinado a tomar la imagen de macho que tanto mi padre como ranchero y mi abuelo como petrolero habían tenido. El cristianismo, en mi opinión, solo era para mujeres y niños, pero no para hombres que podían hacer contribuciones realmente significativas al mundo. Nunca tenía tiempo para soñar cosas que no fueran realistas, pero cuando lo hacía, venía aquí al distinguido distrito de Bel Air en Los Ángeles. Para mí, todas estas cosas grandiosas eran el oro al final del arco iris. Esto era en lo que yo tenía fija la vista, el pináculo del éxito. Tenía confianza en que podía hacer cualquier cosa que quisiera, pero era una idea interna, no lo comunicaba abiertamente. Así que yo me sentaba a ver estas casas atrás de las barandas privadas y pensaba, algún día mi domicilio estará en un lugar de aquí. Después de meses de sentarme en la última banca de la iglesia, hice un descubrimiento asombroso. Varios hombres de negocios prominentes de Bel Air eran miembros activos de la iglesia presbiteriana de Hollywood. De pronto conocí gente que ya había alcanzado mi meta de éxito material y aún más. Vine a esta casa como invitado, muy distinta a mi único dormitorio en la ciudad. Mi anfitrión era un constructor prominente y uno de los diseñadores originales del fabuloso Bel Air. Recuerdo cómo esperé la oportunidad para preguntarle si podía explicarme lo que sentía al haber logrado tanto. Estaba como un niño extasiado al hablarle a una estrella de cine. Su respuesta me inquietó realmente. Pero para él era tan natural como respirar. Él dijo, no se encuentra la felicidad en el éxito material. Dijo que había mucha gente rica en la ciudad que era infeliz y que el conocer y servir a Jesucristo era lo importante. Él es el único camino hacia la felicidad. La verdad no era la respuesta que esperaba, pero plantó una semilla en mi mente. Me puse a buscar y encontré mi Biblia que no tenía mucho uso. Mi madre me la había dado años atrás y la llevé a la universidad conmigo, pero nunca la desempaqué. Un pensamiento seguía dando vueltas en mi mente. El conocer y servir a Jesucristo es lo único realmente importante en la vida.
Para entonces, había determinado aprender todo lo posible acerca de Jesús. Tenía que saber si realmente Él era el Hijo de Dios y el Salvador de los hombres. Así que empecé a leer y estudiar por mi propia cuenta. Un domingo, en 1945, la doctora Henrietta Mears, quien era la directora de Educación Cristiana, le habló al grupo de universitarios y adultos jóvenes acerca de la conversión de Pablo en el camino a Damasco. Yo había leído esa historia antes, pero ella siempre era una oradora entusiasta. Esa noche estaba realmente inspirada por Dios. Ella describió a un joven ambicioso que estaba decidido a acabar con esa herejía del mundo llamada cristiandad. Nos contó cómo Saulo se convirtió en Pablo y cayó de su caballo. Era algo con lo que podía identificarme. Y cómo había sido cegado por la luz brillante. Y en su miedo había hecho la pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué es lo que esperas que haga? La señorita Mears dijo que esa era la pregunta más importante que podíamos hacerle a Dios, incluso hoy día. No muchos de nosotros nos convertimos de una manera tan dramática y emotiva como Pablo, pero las circunstancias en sí no importaban. Lo importante era cómo responde Dios a esa pregunta tan seria de ¿quién eres, Señor? ¿Y qué es lo que esperas que haga? Antes de terminar la reunión, ella nos desafió a ir a nuestras casas y, con sinceridad, hacerle a Dios esa importante pregunta. Y el poder de la semilla seguía dando frutos. Ya tarde esa noche, me enfrenté a Dios con la pregunta de Pablo. En cierta forma, era mi oración de salvación. No muy profundamente teológica, pero el Señor conocía mi corazón. A través de mi estudio comprendí que Cristo era el Hijo de Dios y que había muerto por mis pecados. Supe que si lo invitaba a entrar en mi vida, Él lo haría. No recuerdo nada dramático o emotivo mientras oraba, pero Jesús entró en mi vida y empezó a crecer en mí un nuevo compromiso y amor por Él. Siempre me consideré como alguien moral y bueno, pero poco a poco empecé a darme cuenta de que era un pecador y de lo maravilloso que era el perdón del Salvador. Pero Dios nunca me quitó la timidez. Tal vez mi naturaleza reservada era mi aguijón en la carne. Muchos me han dicho a lo largo de los años que la gente espera que el fundador y presidente de un ministerio evangélico internacional sea alguien dotado por Dios de un enorme don de gente, extrovertido y platicador. Si eso es cierto, creo que yo no logro calificar. Tal vez Dios sabía que si el testificar me fuese fácil, yo podía pensar que eran mis propias técnicas y no la influencia de su poder lo que atrae a la gente a su reino. De esa manera, Él se aseguró de que yo siempre dependiera de Él. Y así es como Él quiere que suceda, seamos o no introvertidos. Antes de que dejemos esta hermosa iglesia que guarda recuerdos personales tan poderosos para mí, déjenme contarles acerca de mi primera experiencia a testificar del Señor. Byrne era un destacado hombre de negocios. Entonces todavía me atraían los ganadores. Él empezaba a asistir a la iglesia. Traté de ganarme su amistad y un sentimiento vino a mí. Algo en mi interior me decía que le hablara del Señor, pero no tenía idea de qué decir. Pensé que nuestro ministro, el doctor Luis Evans, lo conozca, o la señorita Mears. Ellos sí pueden convencerlo. Eran buenos para esas cosas. Yo probablemente arruinaría todo. Pero no lograba deshacerme de la idea de que por alguna razón el Señor quería que yo lo hiciera. Byrne es muy inteligente, pensé en mi auto camino a casa. Me hará preguntas que nunca podré responder. O solo dirá, no, gracias, Bill. Y la verdad, me voy a sentir muy triste. Es increíble
ver cuán lógicos somos para justificar nuestra desobediencia. En ese momento parecían ser argumentos válidos, pero algo me seguía recordando a Mateo 4, versículo 19. Seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entre más racionalizaba y argumentaba, más me recordaba el Espíritu Santo que ese era un mandato de Jesucristo, no una opción. Si amaba al Señor, tenía que obedecerle, y yo lo amaba. Mi momento de la verdad vino afuera de esta iglesia en la calle de San Carlos. Bern había estacionado su auto al final de esta calle e insistía en llevarme a casa. Le expliqué que estaba a una distancia corta a pie, pero él no aceptaba un no como respuesta. Yo sabía que era el momento. Aún ahora, años después, mi corazón se acelera al recordarlo. Sentía la boca seca mientras compartía con él mi historia. Y le preguntaba si quería recibir a Jesús en su vida. Interpreté su silencio como indecisión. Aproveché ese momento y abrí mi Biblia para leerle pasajes que revelan nuestra necesidad de Dios y explican cómo recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. ¿Cuál sería mi sorpresa al ver que Bern estaba preparado para este momento como una fruta totalmente madura? Y oró conmigo justo ahí en el auto, pidiéndole al Señor Jesús que perdonara sus pecados y entrara en su vida. El Señor tenía planes especiales para Bern, planes que no existían ni en la mayor de mis fantasías. Poco después de convertirse, él renunció a su posición prestigiosa en el mundo de los negocios y entró en un seminario. Ha sido ministro por más de 35 años, ayudando a otros miles a confiar en Cristo y a crecer en su caminar con él. Gracias a Bern, Bill Bright empezó a aprender la obediencia. Probablemente muchos de ustedes hubieran estado tan nerviosos como yo lo estuve al empezar a compartir mi fe. Pero mis experiencias tempranas me enseñaron que no se debe esperar a sentirse experto para hacerlo. Puedo asegurarles que no fue mi pericia la que llevó a Bern y más tarde a mi padre y a otros miembros de mi familia al Señor. Simplemente era el hecho de que yo honestamente quería obedecer a Dios, quien me dirigía a compartir mi fe con ellos. Al principio yo era torpe. En realidad se podría decir que en aquellos días yo era un analfabeta espiritual. Mi conocimiento de Dios y de la Biblia habría cabido en su bolsillo, dejando lugar para sus llaves y su billetera. Pero el Señor hizo su voluntad a pesar de todo eso. Nos volveremos a ver. Pero antes quisiera que se preguntara dos cosas. Primero, si como cristianos tenemos disponible el regalo más grande para todos los habitantes del planeta Tierra y servimos al Señor viviente que murió por nosotros y nos dio la seguridad de una vida eterna, ¿por qué no compartimos estas buenas nuevas? ¿Por qué es que ni siquiera pensamos dos veces antes de discutir nuestros puntos de vista políticos? Las victorias de nuestros equipos deportivos favoritos, nuestro programa de ejercicios, nuestras cuentas por pagar o nuestras telenovelas favoritas. Las gracias de nuestros hijos, chismes del trabajo o cualquier otra cosa. Pero callamos. Cuando se trata de discutir la noticia más grande que jamás ha habido. Y segundo, solo piensa en esto. ¿Quiénes son las personas que componen su mundo? ¿Quién influye en su vida diaria? ¿Es alguien del trabajo? ¿O su cajera favorita en el supermercado? ¿O los vecinos al lado o de la esquina? Todo lo que tenías que hacer era pasar por mí. Sí, claro. Estaba trabajando y perdí la noción del tiempo, ¿de acuerdo? No es lo único que has perdido. Oye, ¿quieres un inventario? ¡Ey! Tengo una lista de lo que me has hecho. Esta semana le pido que haga esta oración especial. Señor, hazme verdaderamente consciente de mi mundo. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Habrá muchas aventuras por venir. Pausa para taller de trabajo. Sesión 1.